En esta histórica Argentina que decide, estamos ya en 7 menos 5, hay que tener las queridas urnas, voto por voto, ahí lo escuchaba atentamente don Guillermo Franco, hasta aquí no hay sospecha y con la cautela necesaria, donde todo se desenvolvió y se desarrolló con la normalidad prevista. Vamos a ver qué pasa en cada uno de los centros de los partidos que están en pugna. Comenzamos con Zulay, si te parece. Dale. Bueno, está bien. Bueno, está Laura, dale. Sí, claro. Claro. Bueno, lo que tenemos que decir es que si bien Laura estamos acá. esperando, sí, si me están escuchando, estamos aquí en el comando de campaña Unión por la Patria, en el barrio porteño de Chacarita. Recordemos, inminente la llegada de Sergio Massa, pero ya ha llegado Agustín Rossi, además de distintas personalidades como lo habíamos adelantado. Decíamos que había llegado Héctor Daer, que también había llegado, por supuesto, también la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. ¿Por qué? Porque a partir de las 19, a ver cuánto estamos de eso, bueno, falta poquito, a partir de las 19 ya les vamos informando que será el turno de la segunda tanda de voceros que detrás de mí, a mis espaldas, están siendo otra vez los dos micrófonos, o sea, podríamos decir mecánica esta vez, a diferencia del 22 de octubre, es de a 2 en 2, ¿no? De 3 en 3, como se hacía en las distintas pasadas que hicimos, no solamente en las PASO, sino también en las generales del 22 de octubre. ¿Quiénes son los que estarán hablando con nosotros aquí y estarán dando su impresión? Atención con los rostros y mucha atención con todas y cada una de las palabras. Las palabras no son ingenuas y los tonos de voces tampoco, y los rostros no mienten. Con lo cual tenemos que hablar que estarán viniendo a esta parte también Héctor Daer y por supuesto Cecilia Moró. Los bombos los escucho cada vez más fuertes. Están viniendo aquí a mis espaldas lo que habíamos anunciado. La presencia de Cecilia Moró, titular de la Cámara de Diputados, y también Héctor Daer, hombre histórico del sector federal, que nos saluda, están allí por hablar. Se ha efervorizado, lo escuchamos aquí, no sé si ustedes tienen registro de lo mismo en la calle, en Avenida Corrientes. Así que bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecerles estar hoy acá. Agradecer mucho a los argentinos y a las argentinas por el enorme compromiso que hoy tuvieron para ir a votar. Me parece que en estos 40 aniversarios de la democracia hemos ratificado con el número de votantes nuestro profundo deseo y nuestra profunda convicción de fortalecer la patria y fortalecer las instituciones. También agradecer a las fuerzas de seguridad que trabajaron y están trabajando en el desarrollo del comicio, como a las autoridades de mesa y a los fiscales de nuestra fuerza política y de otras fuerzas políticas que hicieron que el comicio en el día de la fecha se pudiese desarrollar sin mayores dificultades. También decirles que vamos a esperar el resultado de los cómputos oficiales y de nuestros fiscales con mucha prudencia y mucha tranquilidad, conformes con los niveles de participación que hoy hubo en el balotaje y conformes con el trabajo que nuestra fuerza política ha desarrollado durante todo el día en las más de 100.000 mesas a lo largo de la Argentina. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Reiterar el agradecimiento a todos los argentinos que, a pesar del feriado largo, pasaron el 76% de votantes, algo que fue superando en cada una de las elecciones que tuvimos durante este año. Ustedes saben que han circulado números que fueron desmentidos permanentemente durante el día de hoy, así que lo que le pedimos a todos es que tenemos que aguardar, todas las fuerzas políticas, tenemos que tener esa responsabilidad de aguardar los resultados. Estamos frente a un proceso que demostró transparencia. Recién lo veíamos también a un informante del otro sector político reconocerlo esto, bienvenido sea, porque no podemos poner en juego la democracia.
Así que tenemos que esperar los resultados y con responsabilidad aceptar la voluntad del pueblo argentino. También queremos agradecerles a los fiscales. Los fiscales son los ojos de nuestro espacio político que garantizan la transparencia del voto de un sector y de otro sector en cada uno de los rincones de nuestra patria. Así que ellos todavía están trabajando, les agradecemos y por respeto a ellos también les pedimos a todos que sigamos esperando en forma respetuosa la llegada de los primeros números. ¿Qué ánimo? Absolutamente el mejor ánimo. Gracias a Gracias todos y a a todas. todos. Muy bien, estamos viendo ahí entonces a Héctor Daer y Cecilia Moró pidiendo cautela, paciencia, no dejarse guiar por lo decíamos hoy, ¿no? Los números que circulan, que no siempre son fidedignos, sino ser responsables y esperar efectivamente los números oficiales. Se suma Sofía Carama a esta mesa. Hola, Sofía, ¿Cómo bienvenida. andan? ¿Todo bien? Qué jornada. Gracias, qué intensa Sí. esta jornada para todo el mundo, ¿no? Porque, bueno, a nosotros que nos toca laburar, pero qué intenso este año electoral y qué intensa la jornada del día de hoy, con toda la mirada puesta, una vez más, en la provincia de Buenos Aires, pero además en otros distritos, como ustedes vienen contando, que son claves. Mendoza, Santa Fe y la provincia de Córdoba. Cómo se transfirieron los votos, los distritos en donde había más voto huérfano, más voto libre por las opciones que no ingresaron al balotaje y en donde los candidatos pusieron absolutamente toda la energía de cara a este domingo. Va a ser muy finito, sobre todo teniendo en cuenta lo que pueda pasar en la provincia de Buenos Aires. La provincia que no le dio el triunfo a Daniel Scioli en 2015, en donde prácticamente hubo un empate técnico en ese otro balotaje que tuvimos, porque son solo 2 balotajes en la historia de la democracia argentina. A Scioli la provincia de Buenos Aires le dio un resultado prácticamente de empate con Mauricio Macri y el voto en Córdoba es el que, bueno, dio, explicó el triunfo de 80% Cambiemos. casi, ¿no? Exactamente. Impresionante. Un Por resultado eso ahora la impresionante. apuesta es Sí. a que haya otro resultado distinto a la Sí. provincia de Buenos Aires y ahí es donde se está contando voto a voto, en donde hay buenas noticias para un sector, pero dicen hay que ver si alcanza la distancia, Bueno, si porque alcanza lo que se ha sacado de diferencia entre uno y otro en cada una de las mesas. parte de la premisa, Sofi, en la previa, y lo hemos contado mucho acá en cierre de edición, tenía que ver con la apuesta que había sobre el Norte Grande, que fue el mismo lugar donde se apostó en lo que fue la previa al 22 de octubre. 7,5 millones de electores hay en el Norte Grande. Parece que hay situaciones que se están esperando con mucha expectativa, que es que se haya ampliado en Tucumán y que se haya ampliado más de lo esperado en la provincia de Buenos Aires. En Córdoba también, ¿eh? En Córdoba también. Y después lo otro es Ciudad de Buenos Aires, parece que no hay ninguna sorpresa hasta acá, ¿no? Como ya empezaban a salir algunas mesas testigos específicas y parece que estableciendo promedios, el 70% de lo que fue el electorado de Patricia Bullrich se fue hacia la Libertad Avanza, que es lo que se esperaba, un 30% hacia Sergio Massa. La Ciudad de Buenos Aires estaría en este Ciudad de sentido Buenos quedando Aires, más neutra, ¿no? en donde se desactivó ¿no? El balotaje. el balotaje Exacto. por justamente el jefe de gobierno porteño. Sí, Exacto. exactamente, cuando Leandro Santoro decide Sí. bajarse porque, bueno, debía ir a una segunda vuelta que iba a ser precisamente el día de hoy, iban a ser simultáneas claro. con las elecciones nacionales. Bueno, finalmente Hay que Jorge ver cómo Macri- impactó eso. Mañana será materia de análisis, ¿no? Una de las tantas miradas que habrá que realizar. Claro, Sí. porque en todos los distritos esta vez fue boleta corta absolutamente y no hubo arrastre ni de arriba ni de abajo, Bueno, pero sobre todo no hubo arrastre desde abajo como Eso determina sucedió y mucho en la octubre. provincia de Buenos Aires, donde no traccionan los intendentes, Exacto. no tracciona Axel gobernador Kicillof, el ganador. gobernador que fue reelecto en las elecciones del 22 de octubre pasado. Sí. Sí, es cierto que es claro, es un balotaje, es una segunda vuelta, la elección aparece polarizada. Por ese motivo hay que ver cuáles son las mesas que se cargan, en qué provincia primero, para, bueno, empezar a tener algún dato de fidedigno. Había una premisa entre los gobernadores, sobre todo entre los gobernadores peronistas, más allá que varios se manifestaron con respecto a temas que atraviesan a las provincias en términos generales, como por ejemplo la coparticipación, ni más ni menos, ¿no? Pero había como una premisa de no bajar los brazos. Quizás Axel Kicillof fue el que discursivamente desde el día 1 dijo, bueno, la campaña tiene que terminar el 19 de noviembre. También
también me parece que la mirada estará puesta efectivamente en qué pasó con los números en cada una de las No hay provincias. proyecto de provincia, sino hay proyecto de país, ¿no? Con esa locución. A ver, algunos datos, algo que me contaban recién también algunos consultores es, con respecto a este 76% de afluencia del voto, Sí. parece que eso cuando tengamos el número Va final a crecer. se puede ampliar poquito más. a un 77,5%, 78%. Que igual es bajo para un balotaje en balotaje, términos exacto, históricos, sí. ¿no? El último había sido el 82%, si no me Exacto. equivoco, en el 2015, ¿no? Sí. Macri, Scioli, Sofía, exacto. Sí, y bajó también la primera vuelta respecto, o sea, fue la participación más baja, la primera vuelta de las elecciones presidenciales de la historia de la democracia. Sí. Si bien creció de las PASO a las generales, fue de todas maneras la más baja. Habrá que ver si ahora crece un poquitito más, pero la verdad es que tenemos niveles en general más altos de participación. Hubo un fin de semana largo, un feriado que no se suspendió. Si bien la ocupación hotelera en la mayoría de los centros turísticos del país estaba en un 40, un 50% como mucho, lo cual es bajo Sí, también para lo que comparado con habitualmente lo se que mueve. es un fin de semana largo en estos últimos años. ¿no? Claro, y mucha gente que viajó a votar también. Sí. Se Sí, vio un ese montón. movimiento de, bueno, voy a votar y por ahí después de votar el domingo temprano, ahí sí, me hago una escapadita hasta el lunes que es feriado, pero y de todas maneras eso puede llegar a influir, sobre todo si hay un resultado ajustado, ¿no? Bien, estamos esperando, falta todavía para saberlo, 19 horas 6 minutos. Recuerden que está la página y la aplicación resultados.gov.ar en donde Claro. ahí se va a realizar la carga oficial. Exacto. Algunas diferencias con las PASO, sobre todo. Digo, hasta acá había un esquema de voceros en el búnker de Unión por la Patria que se viene respetando, Sí, sí, como sí. pasó en las generales del 22 de octubre. En las Más PASO temprano, no nos fue decía así. Laura Mayocchi. Esta vez arrancaron mucho más temprano. Sí, con 5:30 fue Sergio Massa para el centro de Exacto. campaña, realmente muy Claro, temprano. pero esto de que salgan a hablar, en 6, creo que 6:20 ya teníamos los primeros voceros y sí. habitualmente esto era un poquito más tarde. Exacto, y respetando el esquema, ¿no? Que en las PASO de agosto, cuando el número estaba quizá más difícil, no se había respetado, salieron los primeros voceros, entre los que estuvo Cecilia Moró, y después no habló más nadie hasta que ya tuvimos la cifra confirmada. Sí, es cierto que seguramente tendremos datos mucho antes que Sí. en lo que fueron las elecciones generales del 22 de octubre, en principio por los candidatos, claro, solamente 2 llegan a la segunda vuelta electoral. Claro. Y también es cierto que, bueno, el sistema ya está más aceitado, ¿no? Venimos de las primarias del 13 de agosto, un proceso electoral que también se ha hecho bastante largo. Muy extenso. Muy extenso. 22 de octubre las elecciones generales. Sofía hablaba de los huérfanos, aquellos que en las elecciones generales votaron a alguno de los candidatos que no llegó a la segunda Sí. vuelta electoral. Bueno, ¿cuál es la opción que han elegido en el día de hoy? Bueno, lo vamos a saber, claro. Y también esta variante de la mayor participación, Vero, la mayor participación, ¿hacia dónde inclina la balanza de los votos, no? Esa era una de las grandes Bueno, preguntas. en las generales notoriamente benefició Unión por la Patria. Sí. O sea, hubo un crecimiento de Sergio Massa, de su candidatura, en la mayoría de los distritos. Sí. Ni hablar, por ejemplo, de Córdoba, de la provincia de Córdoba, donde duplica los votos Massa de las PASO a las generales, y lo explica en gran parte de que se hayan sumado votantes que no habían ido a las urnas en las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Sabemos que una primaria, puede generar por ahí esta baja de participación, porque la gente dice, bueno, no se juega nada, son solamente las internas. Exacto. Pero bueno, hoy se juega y Sí. mucho. Y por algún motivo estaba la teoría, ¿no? De que si se superaba el 80%, eso quizá podía beneficiar más al candidato de La Libertad Avanza que al candidato y ministro Sergio Massa. Y después con respecto a esto que recién mencionaba Sofía, me parece que sigue siendo el dato a esperar la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde hasta ahora Sí. hay silencio absoluto, nadie Sí, responde, hay mucha, nadie dice mucha, nada. mucha cautela. Una de las grandes interrogantes que tiene el laburante que tenemos todos es qué va a pasar con la economía. Esa es una de las grandes preguntas y por supuesto también que el resultado que esta noche tengamos, la elección que resulte de este balotaje, tiene impacto en la economía, sobre todo con esta dependencia que tenemos y esta presión que tenemos sobre el dólar, ¿no? Sí, ni hablar, que estuvo quieto. Y que estuvo quieto la última semana. A fuerza de mucho operativo, hay que Sí, decirlo, claro. de una presencia muy Absolutamente. fuerte. Venimos Sí. de una semana, por primero el croata detenido, después una semana con un allanamiento, otra causa por lavado de dinero, cae Leonardo Fariña infraganti. Creemos, hasta ahora, fue indagado el último viernes, pero cae porque, bueno, cae en una cueva en donde había 500 millones de pesos. Sí. En donde valijas. intentaron escaparse con las valijas por las ventanas. Ahí estaba Fariña, recordemos, ya condenado por lavado Sí. de dinero en otras causas. Y hubo allí un estado
fuerte desde lo punitivo para mandar el mensaje para que no haya movimientos especulativos con el dólar ilegal que amplían la brecha con el legal. Después de una corrida, porque parece que hubieran pasado 5 años, ¿no? Fue una campaña Fueron 2 tan semanas. intensa Eterna. y tan desgastante que parece que hubieran pasado Sí, total. 5 años desde el Bueno. momento en que se orquestó una corrida. De hecho, en uno de los primeros allanamientos que se realizan se encuentran la fecha de la corrida con la inscripción Salto, ¿no? Ujú. Cada vez que saltaba el dólar, Sí. siguiendo el calendario, lo que había escrito el croata, Sí. aparecía la palabra salto. Claro. Bueno, no es que, uy, mirá, saltó el dólar este día. No, lo hacemos era el saltar. momento en que hacemos saltar Claro. el dólar ilegal para generar esta Increíble. presión cambiaria. Bueno, esta última semana estuvo tranquilo el mercado, mañana es feriado, el martes van a empezar los primeros movimientos, pero todo esto va a depender del Sí. resultado de la elección del día de hoy. Y algo que también pasó, que no es un dato menor, que podemos sumarlo a las crónicas irrisorias de la República Argentina, es que cuando se subió el dólar oficial 3 pesos, instalando la idea de que eso podía llegar a darse en continuado de acá hasta el cierre de año, baja el dólar MEP. 15 pesos y termina el viernes a la baja, digo. Cosas que Sí. sorprenden a cualquiera. Digo, el manual hay que armarlo de vuelta. Sí, terminó O sea, más alto el MEP que el Blue, por ejemplo, que Exacto. el ilegal. Me están mandando algunos datos de provincias que ya empezaron siendo oficiales, Vamos- pero porcentaje muy chiquito todavía Sí. escrutado. Así Pero que vamos a esperar un poquito, vamos a ser cautos Sí, con los números. total.